Continuando con montaje de circuitos en protoboard, esta vez vamos a examinar un esquema especial. Démonos cuenta que aquí estamos utilizando una simbología que puede que para algunos sea relativamente nueva. Lo que se está apareciendo aquí resaltado cuando acerco el puntero es lo que se denomina el símbolo de tierra. En otras partes aparece como common o GND, ground. Todos estos significados tienen que ver con tierra. En los circuitos normales, el símbolo de tierra indica que esa conexión va al negativo de una batería, por lo general. La mayoría de las veces, cada circuito que está compuesto por una sola batería, si hay una sola batería que alimenta, entonces, por lo general, el negativo se le asocia a la tierra. Es decir, la tierra y el negativo suelen ser, en circuitos de una sola fuente de alimentación, el mismo elemento. Quiere decir que todas estas resistencias que están acá, todas las resistencias, las 4, una de sus terminales va conectadas al negativo. Fíjense, por ejemplo, que si yo me aproximo aquí en este esquema, hay ciertos simuladores, no todos, pero hay ciertos, que también marcan las terminales. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, si yo me acerco aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, que R1 tiene dos terminales más marcadas, que son el terminal 1, el terminal 2, ¿no? En este dibujo y en este software en especial para representación de esquemas de circuitos, si una resistencia o un elemento está en sentido horizontal, la terminal 1 es la que está a la izquierda, la terminal de la izquierda, y la terminal de la derecha es la terminal 2. Noten que para todos ellos es así, para lo que es R1, R2 y R4. R3, que es la única resistencia vertical, 1 va a ser el terminal de la parte superior, 2 va a ser el terminal de la parte inferior. Si ustedes tienen una dificultad, digamos, al llevar un circuito, un diagrama de circuito al montaje del protoboard, puede ser mejor para ustedes utilizar precisamente esta nomenclatura, es decir, hacer que la nomenclatura de las terminales también se incluya. De esa manera evitamos errores. Porque a veces hay personas que no hacen la distinción entre la terminal derecha e izquierda. Entonces es bueno que ustedes sepan que en estos diagramas el valor 1, por ejemplo en este caso, tanto para resistencias como para baterías que tienen dos terminales, una terminal va a ser 1, una terminal va a ser 2. Si el elemento está en una distribución horizontal donde sus terminales quedan a izquierda y derecha, la terminal de la izquierda es 1, la terminal de la derecha es 2. De igual forma, para una batería, bueno, o para cualquier otro elemento que esté en una distribución vertical, la terminal de la parte superior será 1, la terminal de la parte inferior será 2. Cuando vayamos a hacer el montaje, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a todos ustedes, mostrarles cómo vamos a partir del diagrama, utilizando las nomenclaturas, cómo vamos a interconectar los dispositivos. Entonces, procedamos entonces al siguiente elemento. Bueno, entonces en este caso tengo dos ventanas aquí disponibles para guiarlos, ¿no? Del lado derecho tengo el esquema del circuito, vamos a orientarlo un poco mejor para verlo, donde están las 4 resistencias con la conexión como se indica. En este caso lo nuevo es la adición de un símbolo, las 3 líneas horizontales que significan tierra. Recuerden, eso simplemente es una manera de ahorrar líneas. Entonces, en vez de unir todos los elementos que tienen ese símbolo con unas líneas, simplemente vamos a interpretar que todo lo que está conectado allí, y al no haber ninguna otra indicación, es porque va conectado al negativo de la batería. En este caso, aquí se puede ver entonces que esta batería, el negativo, que es el terminal número 2, el inferior, va a ir al negativo, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es la conexión de la batería al protoboard, ¿no? A ver, esto lo hago siempre que lo necesite y será bueno que ustedes lo tengan así para que puedan hacer el montaje de cualquier cantidad de circuitos. Entonces, veamos, aquí sería así. ¿Listo? Conectamos positivo, vamos a acomodar un poquito acá. Hagamos esa conexión así. Y el negativo vamos a conectarlo acá. Listo. Ahí está claramente conectado entonces a esta línea horizontal de arriba. Está conectado al positivo, lo mismo acá. Recuerden que solamente hay conexión en estas dos líneas. Positivos son todos los que están aquí. Ustedes van a ver que se resalta de color amarillo. Entonces, los orificios que se resaltan de color amarillo son aquellos que están teniendo contacto con el terminal positivo. Por lo tanto, cualquier elemento, cualquier terminal de cualquier dispositivo que se inserte en alguno de esos orificios va a estar conectado o haciendo contacto con el positivo de la batería. Ahora, como yo quiero tener disponibilidad del positivo en cualquiera
de los elementos del superior o el inferior. Entonces lo que voy a hacer es un puente, aquí un cable, voy a tornarlo rojo. Recuerden que en la realidad ustedes pues no necesariamente le colocan ese mismo color. Y en la medida de lo posible, cuando ustedes puedan utilizar colores para distinguir cables positivo o negativo, eso es una buena práctica, ¿no? Entonces ahora conectemos, por ejemplo, este terminal de acá con este. Vamos a cuadrarlo un poco para dejarle espacio libre. Listo. Aquí está. Y faltaría únicamente conectar este punto acá. Listo. Y de esa manera ustedes pueden ver que toda esta hilera de puntos quedan conectados al positivo. De esa manera, desde cualquier dispositivo que esté aquí en la zona central que estoy señalando, será posible tomar una conexión a positivo al lugar que esté más cercano, ya sea a los buses de arriba, los superiores, o a los buses inferiores. Bueno, ahora vamos con el negativo, hacemos la misma práctica, solo que esta vez voy a utilizar un cable negro. Bueno, conectamos ahora esto. Y vamos a dibujarlo de esta manera. Ojalá que la conexión de un cable fuera así tan recta, ¿verdad? Pero no suele ser. Entonces lo que me falta conectar ahora es este elemento aquí, y ya tengo que todo lo que está aquí en color amarillo es porque está conectado al negativo. Entonces dense cuenta ustedes que el bus inferior de la sección de arriba y el bus inferior de la sección de abajo están conectados al negativo. A partir de ahora, todo lo que vaya conectado a tierra va a ir entonces a uno de esos orificios que está conectado al negativo de la batería. Tengo entonces 4 resistencias. Recuerden que la idea es que cuando uno haga la distribución de este dispositivo o del circuito, este tenga más o menos la misma distribución que tiene en el diagrama de circuito. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es conectar las resistencias de tal manera que se respete. Evidentemente, a mí me parece que la distribución que yo estoy tomando acá, que ustedes ven en la ventana de la izquierda, esta resistencia que estoy señalando con el cursor, corresponde a R1. Entonces deberé colocarla, por ejemplo, acá, ¿verdad? Y noten que automáticamente ya queda conectado. Entonces, esta sería la terminal 2 de esa resistencia, es decir, la de la derecha, y esta sería la terminal 1. ¿Listo? Si vamos a mantener esa misma nomenclatura. Ahora, dense cuenta ustedes que si lo miran acá, se darán cuenta que la terminal 2 de R1 hace contacto con la terminal 1 de R2. R2 por distribución será esta. O sea que si hago esta conexión aquí, miren, con el hecho de hacer esa conexión, yo ya estoy conectando la terminal 2 de la resistencia, ¿verdad? Aquí se puede ver, terminal 2 del resistor R1 con el terminal 1 del resistor R2. O sea, estoy haciendo esta conexión entre estas dos. Esta se ha conectado con esta. Pero de igual forma, si ustedes se dan cuenta, entonces las resistencias que quedan arriba, esta será R4, esta es R1. R4 va conectada, como ustedes pueden ver, R4 va conectada su terminal 2, es decir, esta terminal. De R4 va conectada a la terminal 1 de R1 y a la terminal 2 de R1 y 1 de R2, es decir, va conectada aquí. Entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta, vamos a girarla, vamos a girar en el sentido horario y la vamos a conectar así. Miren lo que he hecho acá sin necesidad de cables, ¿no? Entonces lo que he hecho es, aquí está conectada esta terminal que representa, quedó abajo, ¿no? Es la terminal 2 de R4, queda apuntando hacia abajo, conectada con la terminal 2 de R1 y con la terminal 2 de R1, que es un poco confuso, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Nos falta conectar esta resistencia que es R3. Noten que la terminal 1 de R3 va conectada a este punto de unión común de R1, R2, R3. Es decir, la terminal 1 de R3 debe ir con la terminal 2 de R1, que también va con la terminal 1 de R2 y con la terminal 2 de R4. Es decir, vamos también a disponerla de forma vertical, pero de tal forma que la terminal 1 queda apuntando hacia arriba. Entonces debo girarla en sentido horario. De esa manera queda la 1 aquí arriba. Listo. Entonces, hago esto. Entonces, que hasta ahí no he necesitado cables, ¿no? Entonces,
Dense cuenta, ¿qué se cumplió? Ya puedo decir entonces que R1, ¿no? En este momento R1, su terminal 2 ya está conectada a la terminal 1 de R2, está conectada con la terminal 2 de R4 y está conectada con la terminal 1 de R3. Una forma en que uno puede hacer es revisar siempre que las terminales estén conectadas como se pidieron. Por ejemplo, empecemos con la terminal R1. La terminal 1 de R1, ¿a dónde va? Va conectado al positivo de la batería, es decir, el terminal del lado izquierdo de R1 hay que conectarlo al positivo. Entonces lo que hago es que saco un cable de conexión, aquí si necesito un cable, y voy a conectar este punto al positivo, es decir, voy a ir hasta acá. Voy a cambiar el color y ahí ya tengo entonces la conexión y miremos que en este momento, como puedo ver, al pulsar, al hacer clic acá, me doy cuenta que la terminal 1 de la resistencia 1 va conectado al positivo porque se resalta en color amarillo todos los orificios que van conectados a la batería. ¿Sí pueden ver? Entonces ahí ya se conectó R1 a positivo. Entonces R1 ya cumplió sus dos conexiones. R1 está conectado a el positivo de la batería. Ya se cumplió esa conexión como se puede ver acá. De igual forma, su terminal 2 va conectado al terminal 1 de la resistencia R2. Es decir, acá, terminal 1 de la resistencia R2, terminal 2 de la resistencia R1 se une con terminal 1 de la resistencia R2 y terminal 2 de R4 y terminal 1 de R3. Es decir, aquí estas cuatro conexiones, estos cuatro elementos son la conexión que vemos aquí. Esto que estamos viendo acá, por supuesto. Bueno, entonces démonos cuenta que R4 por su parte, R4 además de la conexión R2 que ya está hecha, es decir, que ya su terminal 2 se conecta con las otras tres resistencias R1, R2 y R3 como se indicó, su terminal 1 va al negativo, es decir, aquí ya se cumple esa conexión. En este caso ya está conectada, entonces esa terminal ya va conectada al negativo. O sea, ya se completó esta, ya se completó esta. R2 por su parte, entonces la terminal 1 ya está conectada con las otras tres, como se indicó, con los otros tres elementos. La terminal 2 de R2 va dirigido al negativo, que es el mismo tierra, ¿no? La misma conexión a tierra. Entonces, lo que hago es saco de aquí un cable que me conecte ese punto, ¿cierto? Voy a cambiarle el color porque como estamos hablando de algo que va negativo. A ver, hay que aclarar aquí que el color no es que ejerza alguna función dentro del circuito. Que un cable sea rojo o negro no va a alterar lo que hace, que es conectar. Lo que pasa es que visualmente, para mí, puede resultar más fácil identificar con cable rojo aquellos puntos o elementos que van conectados al positivo y de color negro los que van conectados a negativo o tierra. Porque así me queda más fácil, a mí como revisor de un circuito, ubicar positivo y negativo y asociar rápidamente en el esquema a qué corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces ya conectamos R2. R2 ya tiene la terminal 2 de R2, va conectado al negativo, que es cualquier hueco que esté aquí, ¿no? Cualquiera de esos huecos que toman color amarillo es porque van conectados entre sí. Es decir, esto se puede ver cómo conecta con el negativo de la batería. Listo, ahora vamos con R3. R3 es el elemento que está acá, que estoy señalando. Dense cuenta ustedes que su terminal superior, el terminal 1 de R3, va conectado con los elementos R1, R2 y R4, como ya se verificó. Solo le falta conectar su terminal inferior. La terminal inferior de R3, como vemos acá, terminal 2 va dirigido a tierra o negativo. Entonces lo que hago es, desde acá, tomo un cable que me conecte al negativo. Y ya cumplí esa conexión, como ustedes pueden ver. Entonces este terminal ya está conectado al negativo. Y todo lo que está en negativo puede ver ustedes cómo está conectado. Entonces como pueden ver, ahí ya queda la conexión. No necesitamos hacer nada más. Ahora lo único que ya está hecho el circuito, es decir, el montaje ya está hecho como se indicaba, ¿cierto? Bueno, ese sería otro ejemplo de cómo montar circuitos en el protoboard. Nos veremos en un próximo ejemplo.